Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición nuevamente poder estar aquí con ustedes en nuestro programa conversando de la palabra del Señor. Hoy, como si nada, ya martes 21 de abril, ¿verdad? Del año del deleite. Ya estamos aquí en casita nuevamente transmitiendo, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Así que le doy la bienvenida a mi amada y bella esposa, la pastora Vicky Gutiérrez. Aleluya. Gloria a Dios, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de estas plataformas. Es un deleite y una bendición, un regalo de poder estar aquí ya en casita, ¿verdad? Amén, Y qué amén. mejor que transmitiendo nuestro programa, conversando de la palabra de Dios. Y deseamos que todos aquellos que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar, pues el único anhelo es que ellos sean, el propósito es que sean bendecidos, ¿verdad? Así A es. través de la palabra del Señor, y que donde quiera que estén, la palabra llegue allá a sus corazones y pueda dar mucho fruto. Amén, aleluya. Ya hoy ya el clima está cambiando definitivamente, Bastante ¿verdad? calor, Ya aquí en sí. la ciudad de Hermosillo les decimos a ustedes buenas tardes, ¿verdad? No sé dónde ustedes ya oscureció, pero aquí está empezando. Aquí todavía son tardes, pero son tardes de bendición también, ¿verdad? Es, claro. Así que hoy vamos a iniciar para conversar con mi mamá, esposa y con usted un tema muy, muy lindo que consideramos nosotros muy oportuno poderlos hablar, que es una clave de parte de Dios el poder hablar con ustedes. Nosotros le hemos puesto por nombre a este tema el altar en el hogar, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos aquí algo muy, muy importante, que nosotros debemos de tener un altar en nuestra vida, ¿verdad? Debemos de poder desarrollar un altar que le agrade a Dios. Ese altar es bien importante que nosotros podamos establecerlo en nuestra casa. ¿Qué es un altar? El altar es el vínculo de comunión de nosotros con Dios, ¿verdad? Como familias, todos nosotros debemos de tener un altar al Señor, ¿verdad? Para que por medio de ese altar podamos comunicarnos con Dios. Pero ¿cómo es ese altar? Es cuando todos los de casa nos reunimos y tenemos comunión, cuando buscamos a Dios, ¿verdad? Y cuando buscamos a Dios, dice la Biblia que Dios al que lo busca lo encuentra, ¿verdad? Así es. No, yo creo que también algo más importante ahí es que dedicarle la casa al Señor, ¿verdad? Que su casa, nuestra casa, sea un altar de adoración para el Señor, Sí, es ¿verdad? cierto. Que el Señor sea el centro, no solo en nuestros corazones, en nuestra vida, sino que el centro de nuestro hogar, para que todo gire alrededor del Señor, Amén. ¿verdad? Para quien gobierne sea el Señor, para quien nos dirija sea el Señor, para que el Señor sea todo, ¿verdad? Y que incluyamos a nuestros hijos, ¿verdad? Si aún son hijos de dominio, para que ellos también vayan viendo, participando, para que cuando ellos crezcan, pues ellos también puedan dedicarle su casa y hacer un altar de adoración al Señor, ¿verdad? Para Amén. que todo fluya, para que todo vaya bien, para que el Señor los bendiga, bendiga su hogar, su casa, y para que cualquier pequeña zorra que quiera estorbar el hogar, pues no va a poder. ¿Por qué? Porque el dedicarle la casa al Señor va a ser un blindaje, ¿verdad? Una muralla que va a proteger de cualquier cosa que el enemigo quiera atacar en el hogar y en las familias, ¿no? Amén. Dios siempre a los hombres de la Biblia, Abraham, Moisés, Gedeón, David, a todos ellos Dios les dio una revelación y era establecer un altar, ¿verdad? Porque el altar era como el vínculo entre Dios y el hombre, porque en altar se podían ofrecer ofrendas agradables delante de Dios, ¿verdad? Claro, usted no se preocupe, no vamos a estar pidiendo ofrendas porque no es nuestro estilo ese, sino que el altar era para presentar mi petición delante de Dios, y entonces Dios contestaba algunas veces con fuego, hacía descender fuego en el altar, pero la mayoría de veces Dios manifestaba su agrado haciéndole sentir a las personas que hacían el altar. Es por ello que nosotros hoy por hoy tenemos que edificar un altar, pero no un altar físico, ¿verdad? Sino que un altar espiritual a Dios, porque ahora la conexión ya no es con lo físico, sino que es en lo espiritual, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, por si alguien ahí de los que nos está escuchando dice, pero ¿cómo es un altar? ¿Cómo puedo levantar ese altar aquí en casa para el Señor? Sí, no, ¿verdad? no es algo construido, Exactamente, hay que explicar, ¿verdad? De que digamos, ¿cómo podemos levantar un altar? Pues primero dedicándole nuestra casa al Señor, ¿verdad?
Luego, pues reunidos todos en familia, pues orar, Sí, leer un versículo, compartir y sí, así, cantar unas alabanzas también si sí, le sí. gustaría, o también adorar, orar Apartar entre, un momento con Dios. Ese es un exactamente. altar. Y que no sea solo que hoy lo hacemos y de ahí ya no, Sí. que constante, la constancia, ¿verdad? De todos los días a tal hora, decir, bueno, esta es la hora que le vamos a dedicar nuestro altar al Señor. O es la hora que vamos a buscar al Señor como familia, porque de eso se trata, ¿no? Amén. Entonces, hoy a la luz de la palabra, usted va a ver algo muy interesante aquí con nosotros. Por eso es que usted está en casita, va a preparar su cafecito, así como lo está teniendo la pastora, que ya me está dando carita, y se va a dar cuenta qué tan importante es tener un altar. Es algo exquisito que Dios nos ha regalado y queremos compartir con usted. Entonces, usted va a ver ahí en su pantalla algo que yo coloqué, que le puse ahí, los propósitos del altar, ¿verdad? Usted va a ver ahí, y entonces vamos a ver el primer propósito, por qué es conveniente hacer un altar. Así que leamos, por favor. Acompáñenos ahí en casita, Génesis 8:20. Y Ujú. edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Muy bien, mira, pues, ¿por qué yo debo de hacer un altar? ¿Cuál es el propósito de hacer un altar? Por ejemplo, Noé, acá, ustedes saben que había terminado el diluvio, las aguas habían descendido, había habido una destrucción de toda carne en la tierra. Y entonces viene Noé, y lo primero que Noé hace es hacer un altar. Y entonces este altar nosotros lo hemos llamado que el altar para volver Volver a a empezar. empezar, ¿verdad? Como Imagínense. una restitución, ¿ya? Sí, Porque ahí en ese entonces, pues el Señor destruyó todo, destruyó exactamente. la ciudad, destruyó todo, y ellos empezaron algo nuevo. Sí. Y qué mejor que el iniciar dedicándoselo al Señor. Fíjate que algo bien tremendo, porque si lo bajamos al punto de vista de de nosotros como familia, muchas veces hemos sufrido pérdidas, Sí. derrotas, destrucciones, etcétera. Y entonces lo que nosotros debemos de hacer para volver a iniciar es hacer un altar al Señor, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando Noé hizo el altar y ofreció un sacrificio, el aroma subió delante de Dios, Y fue y Dios agradable. expiró, y dijo Dios, nunca más volveré a destruir la tierra. Entonces, cuando alguien ha sufrido una destrucción económica, familiar, de salud, material, etcétera, nosotros debemos de aprender como cristianos, aprender a hacer un altar, porque el propósito de aprender a hacer un altar es que Dios nos tiene que enseñar cómo volver a empezar. Exacto. Porque Noé descendió, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas, porque tenían que volver a Reiniciar. poblar la tierra. Y entonces necesitaban un altar, porque lo que se había perdido era la comunión con Dios. Entonces, cuando en un matrimonio, en una familia o una persona tiene una pérdida, es porque seguramente se estropeó la relación con Dios. Y entonces, después de que Dios da el reinicio, ahí hay que hacer un altar. Necesitamos hacer un altar para volver a empezar. No, y qué tremendo lo que tú decías, porque dice que se perdió la comunión con Dios. Ujú. Y con los afanes del día a día, se pierde la comunión con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere, ponerte afán cada día para que tu mirada ya no esté puesta en el Señor, para que tu comunión ya no esté puesta con el Señor, sino que esté puesta en el afán de me toca que hacer esto, voy esto, Sí. el otro. Entonces se pierde esta comunión con Dios, incluso se pierde hasta con la familia, con la pareja, con los hijos. ¿Por qué? Porque cada quien por su lado. Digamos, los cónyuges se van al trabajo, los niños a la escuela, y se pierde la comunión con Dios, ya ni siquiera, y regresan cansados o el teléfono, entonces ya no hay ni comunicación, ni mucho menos relación con Dios. Amén. Y algo bien importante, ¿verdad? Para poder recuperar todo eso, es agarrado de la mano de Dios. Por eso yo te digo a ti, hermano y hermana, o amigo que nos escuchas, que si tú has tenido alguna pérdida o alguna derrota o algún fracaso, y te ha tocado que volver a empezar es una bendición, pero es bien difícil volver a empezar. Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos edificar un altar de oración en nuestra casa, tal como lo hemos explicado anteriormente con mi amada esposa, que no es de edificar algo físico, sino que es algo espiritual. Quiere decir aprender a tener comunión con Dios. Eso es un altar. Cuando yo perdí muchas cosas atrás y tengo altar,
Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Porque Dios nos va a empezar a bendecir. Entonces, el propósito de tener un altar es porque necesitamos reiniciar, volver a empezar. No, y qué tremendo que el Señor te da la oportunidad de que si no lo pudiste hacer en el tiempo atrás, pues que este es el tiempo, ¿verdad? De que se empiece de cero, se empiece de nuevo, Sí. pero ya con un fundamento, con una base. El dedicarle tu casa al Señor y el de poner un altar al Señor, ¿verdad? Amén. Porque el que funda su casa sobre la roca, ¿verdad? Aunque Sí. vengan vientos fuertes, pues no la va a botar. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. Entonces debemos de fundar nuestra casa sobre la roca, hacer un altar de adoración Amén. para el Señor, dedicársela a Él. Sí, qué lindo todo eso, ¿verdad? Así que si tú has perdido, si tú has llorado, si tú te has lamentado, la forma de poder recuperar lo perdido y la forma de poder avanzar es edifiquemos un altar al Señor. Volvámonos hombres y mujeres buscadores de la presencia de Dios. Oremos, clamemos a Dios, busquemos su presencia y te vas a dar cuenta que Dios es tan poderoso para restituir los años perdidos, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Miremos otro altar entonces. ¿Cuál es el propósito de edificar un altar? Miremos ahorita este pasaje de Génesis 22, 9. ¿Qué dice? Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Mira, impresionante porque aquí Abraham iba a dar su mejor ofrenda. La mejor ofrenda es que Abraham iba a dar lo que más amaba. Iba a dar a Isaac, a su hijo. Entonces el propósito de crear un altar es para consagrar a los hijos, ¿verdad? Mira qué impresionante, hermano. Porque hoy vemos que hay hijos de cristianos que no están en el sentir de Dios, ¿verdad? Que están alejados de Dios, que están alejados de los pactos y las promesas. Y entonces viene Dios y hoy nos manda una revelación y nos dice a nosotros como padres para decirles a ustedes, es necesario edificar un altar para que en el altar se amarre al hijo al altar, se ate al altar y se cumpla aquel pasaje que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Exacto. Y entonces la mejor forma de que los hijos busquen a Dios es que usted y yo tengamos altar. Así es. Es que oremos, es que clamemos, es que se los presentemos a Dios, porque a nuestros hijos no los vamos a convencer a la fuerza. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. No, y qué mejor siendo de ejemplo también, ¿verdad? Que en tu casa te vean. Sí. El que estés orando, leyendo la Biblia, ¿verdad? Y que no estés con gritos o alegatos. ¿Por qué? Porque pues en lugar de atraerlos, pues lamentablemente se van a alejar, ¿verdad? Porque les vamos a servir de piedra de tropiezo. E incluso yo exhorto a aquellos hermanos que tienen niños pequeños, ¿verdad? Que si no los han presentado al Señor, que se los presenten, ¿verdad? Muy bien, sí. Que los aten a los pies de Cristo para que cuando ellos sean grandes no se aparten de los caminos, ¿verdad? Y que empiecen desde bebecitos a formarles una identidad de hijos y de amar a Dios, ¿verdad? Porque es tan importante que amemos a Dios, ¿no? Fíjate que tú dijiste algo muy importante, ser ejemplo, porque Abraham dijo aquí en el versículo número 7 o 6, dijo, el muchacho y yo subiremos y adoraremos, los dos, ¿verdad? Y luego volveremos, ¿verdad? Entonces quiere decir de que ellos iban a subir al altar, los dos, iban a subir al altar a presentar su sacrificio. Y entonces nosotros, como tú dices, por eso que tiene que ser un altar familiar, ¿verdad? Yo creo que este es el tiempo antes de que el Señor venga. Nos está dando tiempo de que como familia hagamos un altar para empezar a consagrar a nuestros hijos desde casa. Desde casa, porque nuestros hijos se enfrentan a muchas contaminaciones y ahora con en la escuela, teléfono, se enfrentan a las contaminaciones de las redes sociales, se enfrentan a contaminaciones a donde quiera que van, ¿verdad? La contaminación está por todos lados. Los quiere destruir a los jóvenes. Les quiere apagar el amor por Dios, que no conozcan a Dios, que ni les interesen las cosas de Dios. Y entonces nosotros como padres debemos de saber pelear esta buena batalla y es teniendo un altar. Ese es el problema. Esa es la clave. Tener un altar. Para que al tener un altar, nuestros hijos van a estar seguros y no van a ser presa del enemigo, ¿verdad? Sí, porque digamos, si tú le enseñas desde casa, pues
cuando salgan a la calle no va a importar de que les digan, los que le hablen y que los quieran confundir, nada. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay una base, hay un fundamento aquí desde el hogar. Entonces Sí. no van a poder ser confundidos. ¿Por qué? Porque tú les estás enseñando, los estás instruyendo, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún problema que ellos se enfrenten con el mundo, con la vida, porque ellos ya tienen una identidad, tienen un concepto de amar a Dios Así y de es. guardarse y del temor a Jehová sobre todo, ¿no? Así es, ellos van a tener al Señor Espíritu Santo aquí diciendo, cuidado, hablas eso, cuidado, haces tal cosa, Va a haber ¿verdad? temor a ya no hacer las cosas Sí. malas. Y como tú dices, van a tener una identidad para poder decir sí y no. para poder decir no. Exacto. Ahora, me llama la atención, tal vez usted vea ahí en pantalla, me llama la atención que Abraham, antes de atar a su hijo al altar, Abraham hizo algo, arregló la leña. Quiere decir que ordenó las cosas, ¿verdad? Ordenó, no puso a Isaac sobre un altar desordenado, sino que lo puso en un altar ordenado. Porque el orden de Dios atrae la bendición. Exactamente, el orden de Dios atrae. Entonces nosotros, una de las cosas que se deben de manifestar en nuestras vidas y como cristianos es de ir trabajando en ellos, es el orden, ¿verdad? Ver el orden para que nuestros hijos voluntariamente se quieran subir al altar. Sí, eso te iba a decir de que, mira, el niño no sabía dónde iba y que él iba a hacer la ofrenda, pero veo aquí que Abraham lo tenía bien instruido al niño. Sí. Porque bueno, él, jovencito, como de 15 años. El joven, porque él obedeció, lo siguió, fue, adoró, sin saber pues de qué él iba a hacer la ofrenda, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero, al punto que quiero llegar es que Abraham lo había enseñado a él. Sí, muy bien. Le había enseñado a, digamos, amar a Dios, a buscar a Dios, a orar, a este punto quiero llegar. Sí. Y sobre todo que él vio, ¿verdad? Sí. Él vio que Abraham llegó, hizo el altar arriba, puso en orden la leña, y entonces eso lo volcó a él a también poner su parte, ¿verdad? Porque la ofrenda iba a ser él. Entonces nosotros tenemos que atar a nuestros hijos al altar de Dios, pero nosotros debemos de saber hacer un altar, ¿verdad? No, y si en nuestro hogar... una vida ordenada por el Señor. Y si en nuestro hogar hay un poquito de desorden, yo creo que Dios nos está llamando a que nos pongamos en orden, ¿verdad? A que ordenemos nuestra casa. ¿Y de qué manera lo vamos a ordenar? Haciendo un altar. Amén. Para que el altar traiga el orden de Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ahora, miremos otro altar, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Veamos bien. ¿Qué nos toca leer ahorita? Génesis 35:6. ¿Qué dice? Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, y él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Ok, entonces, mira aquí qué tremendo, porque este hombre edificó un altar, y Dios se le apareció porque él tenía una condición. Andaba huyendo de su hermano, andaba huyendo de los problemas, ¿verdad? Y entonces a este altar, ¿cuál es el propósito de hacer un altar? Porque necesitamos reconciliarnos con el hermano. Con la familia. Reconciliarnos con la familia. En primer lugar, reconciliarnos entre nosotros. Pareja. En la familia, ¿verdad? Con los padres, con un hermano biológico o con cualquier familiar, más aún si no son cristianos, para que nuestro ejemplo los convenza a ellos. Pero también reconciliarse con los hermanos de la fe. Si estamos peleando con un hermano, si tenemos problemas con un hermano, tenemos diferencias con un hermano, nosotros debemos de tener un altar al Señor para poder nosotros, de alguna manera, buscar la reconciliación, ¿verdad? Porque no podemos andar huyendo de los problemas, ¿verdad? Porque qué feo es que andemos en un centro comercial, ¿verdad? Y allá viene el hermano, me escapo. Sí. O metámonos aquí en lo que él pasa, ¿no? Sí. ¿Verdad? Necesitamos buscar la reconciliación, es importante, ¿no? No, y fíjate que yo veo aquí que él estaba huyendo de su hermano, dice. Entonces quiere decir que si tú estás teniendo un problema, ¿verdad? En la cual tú no sientes, tú no tienes a dónde agarrar o no encuentras salida o algo, yo creo que la solución para que tú dejes de estar respondiéndote, huyendo, es de hacer un altar. Ya, decirle, Señor, yo ya no quiero estar viviendo así, ya no quiero estar huyendo ni escondiéndome ni nada. Entonces decirle, Señor, ayúdame y hacer ese altar para que entonces venga el espíritu de la reconciliación, ¿verdad? Y te puedas poner a cuentas con el que te estés escondiendo, huyendo o con quien sea, ¿no? Fíjate que tú que amablemente estás escuchando este programa, te quiero decir algo.
Ya no huyamos de los problemas. Ya no andemos escapando de la realidad. Si tenemos que pedir perdón, pidámoslo. Si tenemos que buscar la reconciliación, busquémoslo. Porque dice la Biblia que nosotros debemos de buscar la paz y después de buscar la paz, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor está próximo a venir y nosotros necesitamos eso. Nosotros necesitamos buscar la paz. Así que yo te invito a que si estás peleando en tu casa, con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos o con tus abuelos, qué sé yo, busques la paz, busques la paz. Pero si en la congregación haya con un hermano o con una hermana que hubo un pequeño roce por ahí y las cosas no están bien, ve tú a buscar la reconciliación, pero no se puede buscar una reconciliación si antes no se tiene un altar. Debemos de tener un altar al Señor para que el Señor nos haga descender ese querer y el hacer, esa unción para ir y pedir perdón o para poder perdonar, porque el que tú pidas perdón o el que te perdonen, dependiendo cuál sea el caso, te va a traer liberación y esa liberación te va a traer bendición y esa bendición te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer felicidad y te va a traer abundancia en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Amén, así es. Qué tremendo, ¿verdad? Quitar esa barrera, ¿verdad? Sí. Porque puede ser que el no reconciliarse sea una barrera, Sí. un muro, y que está impidiendo a que tú avances y que recibas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Miremos otro altar. ¿Cuál es el propósito? Recuérdense, ¿cuáles son los propósitos por los cuales debemos de hacer un altar? ¿Qué nos toca leer ahora? Sería el quinto que vamos viendo. El quinto, no, hombre, de veras. 1, 2, 3, el cuarto, perdón. Cuarto, ¿ah? Éxodo 17:14. Ya me habías asustado. ¿Qué dice? Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Ok, déjenme contarle algo así brevemente. Amalek era un pueblo enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Y entonces estos atacaban a Israel constantemente. Dice la Biblia que los amalecitas empobrecían a Israel. Entonces, ¿sabe por qué yo veo el propósito de hacer un altar aquí? Es que nosotros debemos de hacer un altar para olvidar el pasado. Nosotros debemos de olvidar todas esas derrotas, debemos de olvidar todos los fracasos, debemos de olvidar todas esas cosas que nos derrotaron, que nos vencieron, todo eso amargo, todo eso difícil, todo eso duro que pudimos haber vivido. Lo debemos de olvidar, porque la Biblia dice: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está hacia adelante. Entonces, si yo no olvido el año viejo, no voy a poder disfrutar el año nuevo. Si yo no dejo lo del pasado, no me voy a poder extender al presente, ¿verdad? No, y fíjate que si uno vive con el pasado, es como una sombra que no te va a dejar, que va a estar de día y de noche recordándote. Y el enemigo es astuto porque dardea tu mente, ya sea que te haga recordar tu pasado, lo malo que hiciste, que fuiste o que lo que pudiste haber hecho, o lo que te hicieron también, y ahí te lo está recordando. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque no quiere lo quiere tener a uno como en una cárcel, ¿ya? Sí. Para que tú no puedas salir del pasado y que estés viviendo el pasado. Fíjate que y puede ser una cárcel de amargura. Exactamente. Porque, por ejemplo, José, dice la Biblia que José tuvo 2 hijos y al primero le puso Manasés. Y Manasés quiere decir: Dios me ha hecho olvidar. ¿Ah? Y José dijo: porque Dios me ha hecho olvidar lo duro que viví en la casa de mi padre. Y después de Manasés tuvo un hijo que se llamaba Efraín. Y Efraín quiere decir doblemente fructífero. Entonces, si nosotros no olvidamos, no vamos a dar fruto abundante. Nunca vamos a dar fruto. Entonces, es necesario tener un altar. Pero alguien podrá decir ahorita: pastor, para usted es fácil decirlo, pero porque usted no estuvo en mis zapatos, porque usted no supo el dolor tan grande que yo sufrí, ¿verdad? Usted no fue traicionado, usted no le robaron, o etcétera. Cualquier dolor. Niño, que pudo haber sido. Es cierto, yo no lo sé,
y yo no puedo hacer nada. Pero lo que sí puedo decirte de parte de Dios es que si nosotros nos enfocamos en buscar a Dios y en hacer un altar hacia el Señor, entonces va a suceder algo muy extraordinario. Va a venir el olvido de parte de Dios, va a venir la sanidad de parte de Dios a tu mente, a tu corazón y a tu alma, y vas a poder olvidar las cosas. Exacto. Y entonces van a empezar a venir cosas nuevas, ¿verdad? El Señor va a poner el sombrero de Manasés, ¿verdad? Sí. Para que todo lo que pudiste haber sufrido o el dolor que te pudieron haber ocasionado o la culpa o el remordimiento que no puedes olvidar, pues ahí va a quedar en el pasado. Va a quedar sepultado y pues seguir adelante, ¿no? Amén. A través de ese altar que tú vas a hacerle al Señor. Sí, porque imagínate que no hemos podido olvidar lo que quedó atrás. Y nosotros necesitamos eso. Necesitamos olvidar. Porque algo que nosotros tenemos de cerrarle al enemigo es una puerta, la puerta de atrás, ¿verdad? Porque la puerta de adelante vendría a ser nuestro presente, diagonal futuro. Pero la puerta de atrás, esa es la puerta del pasado. Y muchas veces la tenemos abierta y por ahí entra el enemigo. Y de hecho por ahí entraban los amalecitas, porque los amalecitas atacaban por la retaguardia, por la parte más débil. Entonces nosotros tenemos que echar llave al pasado, tenemos que sacar las cosas del pasado, no tener ningún vínculo con el pasado. Si ese pasado tiene nombre, qué sé yo, Juan Pueblo o Juana Pueblo, ahí hay que borrar eso, hay que cortar eso, porque si no siempre me van a atacar, siempre voy a ser presa fácil del enemigo, ¿verdad? Exactamente. No, yo creo que si no puedes, tú te acusas, te sientes acusado y no puedes perdonarte a ti mismo, pues grande es el Señor en misericordia para perdonarla y pedir cuantas veces sea perdón al Señor, y en una de esas pues ya ni te vas a acordar, ¿verdad? Amén. ¿Ya? Por eso, mira. Soltar el pasado. Sí, pero muchas veces nos aferramos y queremos tenerlo ahí agarrado, como que para lastimarnos también, hacernos daño. Y para lastimar a los otros. También, entonces, porque no solo, te molestas, te pones de mal humor. Sí, no solo te lastimas tú mismo, sino que lastimas a los que están a tu alrededor, pero estás aferrada a vivir el pasado y pues yo creo que hay que soltar. Hay que soltarlo, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se va a soltar? En el altar. ¿Cuál es el altar? La oración, la búsqueda con Dios, la intimidad con Dios, porque solo ahí lo podemos encontrar. Derramar, no hay otro lugar. El derramar y decir, Señor, ser sinceros con el Señor. Sí. No puedo, pero quiero, ayúdame. Y lo entregando cada día y va a haber un momento en que va a desaparecer. Amén. ¿Ya? Amén. Busquemos otro altar. Recuerde, ya llevamos 4 altares, ¿verdad? Ajá. Vamos a hacer un resumen. Vamos a ver. Llevamos el resumen. Decime cuál fue el primero que vi. El altar para volver a empezar. Para volver a empezar. Para consagrar a los hijos. Para consagrar a los hijos. El altar para reconciliación. Para reconciliación. Y el altar para olvidar el pasado. Ese es el que acabamos de ver ahorita. Muy bien. Ahora miremos cuál es el propósito del altar. ¿Por qué yo tengo que hacer un altar? Miremos, pues leamos. Acompáñenos a Jueces 6:24. Jueces 6:24, ¿qué dice? Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de los Abiezeritas hasta hoy. Muy bien, esta es sencilla. Ajá. ¿Cuál es el propósito para tener un altar? Es para buscar la paz. Ay, hermano. Paz, cuán dulce paz, dice el... Sí, nosotros necesitamos paz. Y una de las bendiciones de tener paz es la paz mental. Sí. Es la paz interior. Oh. Es estar uno en paz. Es esa paz que sobrepasa el entendimiento. De que cuando uno no se explica por qué pasaron las cosas, por qué estoy viviendo esto duro, por qué estoy viviendo esto difícil. Cuando nosotros tenemos un altar en el cual buscamos a Dios, la paz de Dios desciende en medio de la tormenta. Aunque sí sean malas noticias, ¿verdad? Sí, porque la Biblia dice... La paz toma el control. Sí, la Biblia dice que el hombre que teme a Jehová no le tiene miedo a recibir malas noticias. Sí. Porque su corazón está confiado en Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de buscar la paz. Esta paz, dice la Biblia, que Dios bendecirá a sus hijos en paz. ¿Verdad? O sea que cuando uno está en paz,
uno es bendecido. Cuando uno no está No hay en paz, uno no es bendecido, bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y eso es lo que necesitamos, paz en los hogares, paz a tu vida. ¿Cuál era el mensaje del Señor cuando resucitó? Mm. Paz a vosotros, Mi ¿verdad? paz os doy, mi paz. Sí, Mi y paz os dejo. cuando ascendió al cielo dijo lo siguiente, mi paz os dejo, Mi paz. mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo es así, es ficticia, pero la Es paz de Dios efímera. es Se efímera, va en rapidísimo, desaparece. ¿verdad? Pero la paz de Dios permanece con nosotros. Sí. Entonces, y hay un pasaje, ¿ibas a decirlo? No, y qué tremendo que, porque cuando no tienes paz, es aquella incertidumbre, es aquella inseguridad, es aquello de que no estás quieto, no tienes paz, ya. Vives atormentado, frustrado, no sé. Sí, y al que está atormentado no le sale nada bueno. Todo te sale mal. Por más que quieras hacer bien las cosas, no te sale nada bien. Yo recuerdo que cuando yo iba manejando en el tránsito y no llevaba paz, nada de paz, yo me ponía así en una fila y miraba que la fila de al lado caminaba. Solo me cambiaba la fila al lado que estaba caminando, se detenía y avanzaba la que donde yo estaba. Como que tú atraes. Sí, cuando uno, mira, qué tremendo lo que tú acabas de decir, Ajá, porque cuando uno está desesperado, cuando uno está cargado, cuando uno no tiene paz, es como un imán que atrae los problemas, ¿verdad? Sí. Que atrae las situaciones difíciles. Pero cuando uno está en santa paz de Dios, te pueden poner un camión enfrente que tú. Tranquilo. Y entonces vienen las bendiciones de parte de Dios a seguirte, a seguirte, a seguirte. Y uno dice, wow, qué bonito es estar en paz, ¿verdad? Sí. Hasta dice la Biblia que el hombre que le teme a Dios, hasta sus enemigos estarán en paz con él, ¿verdad? Así que a edificar un altar al Señor. Necesitamos edificar un altar. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué? Debemos de ser hijos de paz. Recibe la paz de Dios. Mira, tú que me estás escuchando, así dice el Señor. Tú necesitas paz. Tú no necesitas dinero. Tú necesitas paz. Tú no necesitas salud. Bien la necesitas, pero lo primero que necesitas es paz. Para recibir la salud. Tú necesitas paz, dice el Señor. Paz es lo que necesitas. Busca la paz porque yo te quiero bendecir, dice el Señor. Eso me pone el Señor en mi corazón que te diga. Dios te quiere bendecir. Entonces tienes que buscar la paz. Búscala. Esa paz tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo vamos de tiempo? Wow. Nos avanzó ya el tiempo. Miremos el penúltimo, por favor. Este es bien importante también. Ok. Segunda de Samuel 24:21. Ajá, ¿qué dice? Entonces Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. Ajá. Y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Ok. La pregunta que nos hemos estado haciendo durante este programa es, ¿cuál es el propósito de tener un altar? El propósito de tener un altar es para detener la plaga, para detener la destrucción. ¿Sabes qué me atrevo a decir yo aquí ahora? Que el propósito de tener un altar es para que Dios nos perdone y detenga las consecuencias del pecado que pudimos haber hecho en el pasado. Ahora, ¿qué plaga puede estar en tu casa? ¿Verdad? ¿Qué plaga puede estar absorbiendo a las familias? Sí. ¿Verdad? Puede ser lo económico, Sí. la enfermedad, Sí. puede ser familiar, puede ser que una plaga sea del área sexual, Sí. ya hay problemas de adicción. Muy bien, muy bien. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Verdad? Sí, por eso es que necesitamos eso.
Necesitamos eso, pueblo bendito de Dios. Pedirle al Señor que detenga la plaga. Porque como dijiste tú en el tema económico, ¿verdad? Te pagan tu No salario, te alcanza. te dan tu sueldo y ¡fu! Vienen El las devorador. langostas, el devorador y lo ejecutan todo. Pero puede ser que sea por algo que uno hizo. A David le vino esta plaga porque David tuvo una mala actitud delante de Dios. Sí fue. ¿Cómo lo corrigió? Edificando un altar a Dios, pidiendo perdón en ese altar, y Dios quitó la plaga. Se puso en orden. Sí, yo creo de que Dios a nosotros nos está haciendo un llamado, a nosotros Amén. y a usted nos está haciendo un llamado. Este es tiempo de hacer un altar, de verdad. Este es tiempo en el que juntos, como familia, nos debemos de reunir y de decir, mire, paremos ya la fiesta, lo que necesitamos es hacer un altar. Queremos salir adelante, lo que necesitamos es hacer un altar, Sí. porque no podemos sobrevivir o seguir viviendo de la manera que estamos viviendo Amén. si no tenemos un altar, ¿verdad? Así es. Y ahí, si usted quiere buscar en casita el otro altar, o lo leemos de una vez. Por cuestiones del tiempo, Ya. leámoslo así rápidamente. Va, El último, ¿verdad? Éxodo 24:4. Ajá, ¿qué dice? Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por los 12 tribus de Israel. Ajá. Ok, entonces, ¿sabe qué? Como está hablando de las 12 tribus de Israel Ujú. y el número 12 significa gobierno, Ujú. entonces el propósito para tener un altar es para que el gobierno de Dios se establezca en nuestras vidas. Es para que nosotros ya no andemos en nuestra voluntad de aquí para allá, caminando de aquí, caminando de allá y haciendo nuestra voluntad, sino diciéndole, Señor, gobierna tú en medio de nosotros, por favor. Señor, establece tu reino en medio de nosotros. Y entonces el reino de los cielos Se va a establecer. se va a establecer en tu casa. Y wow, imagínate una casa con el reino de Dios ahí metido. Va a ser una gloria de Dios, Sí, ¿verdad? porque una casa dividida no va a prevalecer. Para ¿verdad? nada. Y muchas veces está el gobierno del papá, de la mamá, de los hijos, de los Wow. suegros, de los abuelos, todo. Y el que menos gobierna es el Señor. Tremendo ¿Verdad? eso, ¿ah? ¿Puedes explicarnos un poquito de eso? Sí, porque imagínate, pues, que el gobierno del papá, que el papá quiere que se haga todo lo que él diga, sea bueno o mal, o la mamá, ahí sale la mamá, no, porque esto, que lo otro, y viene el gobierno de los hijos, no mamá, pero que esto, que lo otro, y que ahí salen los suegros de algo queriendo gobernar. Sacando la cabecita así. Están dando su opinión, total que es el gobierno de todos, menos el del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar que sea el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, pero muchas veces tenemos que ceder eso y entregárselo al Señor. Porque como el ser humano, pues el orgullo no Sí. quiere ser gobernado por Dios, quiere que el gobierno de uno sea el que manda, el que dirija, ¿no? Sí. Sea el que lleve la batuta, el que lleve la barca y todo eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar una decisión. Hey, vamos todos a la mesa, vamos a tomar una decisión, vamos a hacer estos planes. Y yo me imagino que Dios desde el cielo diciendo, ¿y a qué horas me van a llamar a mí? Exacto, lo van a poner al de prioridad. E incluso algo tan pequeño y sencillo, ¿qué comemos? Uno dice una cosa, el otro, entonces no hay un acuerdo de decir, bueno, todos busquemos esto. O en algo tan sencillo. Ahora, no digamos en algo que, como por ejemplo, vamos a cambiar de casa, Sí. nos vamos a cambiar de ciudad. Ya decisiones mayores. Sí, vamos a sacar un préstamo, Ajá. que tanto que le gusta a la gente sacar préstamos, ¿verdad? O vamos a comprar determinada cosa. ¿Será que a Dios le agrada? Exacto. ¿Será que es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Es mi gobierno. ¿Verdad? Y cualquier deseo que yo siento en mi corazón, digo, esto es de parte de Dios, ¿verdad? No. Hay que aquietar las aguas dentro de nosotros y dejar que se establezca la voluntad de Dios en nosotros. Sí, ¿verdad? porque el alma te juega rudo, ¿verdad? Sí. Los sentimientos y a veces juega un papel muy importante en nuestra vida y muchas veces creemos que es Dios el que nos está hablando, pero es nuestra alma. Sí. Y malinterpretamos y no sabemos discernir o entre si es el Señor o es un deseo de la chonita, diría. Por eso es que ahí a veces decimos, yo sentía, pastor, sentía hacerlo. Ay, Sí, pero sintió su sentir, no el de Dios. Así que hay que poner al Señor. Por eso hay que hacer un altar, ¿verdad tú? Sí. Hay que hacer un altar para decir, ok, yo quiero experimentar el poder de Dios. Yo quiero que Dios me guíe. Yo ya no quiero guiar yo, sino que el que guía es el Señor y yo solo caminar detrás de Él. Sí.
pero para ello se necesita un altar. Y Amén. tener fe también, ¿verdad? Amén. ¿Qué te Porque parece si no si, tenemos fe, no, si no tenemos fe? no vamos a poder Sin fe es imposible. posible agradar a Dios. Imposible, ¿verdad? Agradar a Dios. Ah, sí. Que Dios nos ayude realmente. ¿Por qué nos saludamos? ¿Qué te parece si aprovechamos a saludar ahorita? Amén. Ajá. Y si hay alguna pregunta, duda o aportación, pues déjenosla Los saber hermanos no preguntan. para poder enriquecernos mutuamente, ¿verdad? Y o también sacarlo de duda. Pero aquí Los queremos, hermanos hoy no han estado preguntando qué está pasando. sí, queremos saludar a nuestra hermana Lucy. Ah, ok. Hermana Lucy. Aleluya. Hermana Rufi Morales desde allá de Nacosari. No sé si están con ella su hijo Oscar, su hijita Joanita, y no sé si está por ahí también hermana Estefano, hermana Vero, que se juntan ahí regularmente. Por ahí las vi conectadas a ellas. También las bendecimos de una vez, aprovechamos para bendecirlas, ¿verdad? Amén. Hermana Alexia también, la saludamos. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Hermana Susanita Zúñiga, que siempre está ahí conectada. Al pie del cañón, dijeron. Muy bien. Hermana Olga Lagarda desde Nacosari, también le enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, ¿verdad? Bendiciones también para Nidia García. Amén. Para Belsi de Guatemala. Así es, nuestros hermanos Tony y Sofía también de Amaya. Hasta Tucson, Arizona. Un abrazo muy grande para ustedes. Amén. Sí. Hermana Marisela Llanes también, ¿verdad? Ovejita de la iglesia. Amén. Muchas bendiciones. ¿Quién más? Saludos a mi hermana también hasta Guatemala, Gaby. La cuñada. Por fin se dignó. Un saludo a la hermana Anerol López. Lorena, ¿verdad? Un abrazo grande también, ovejita ahí que nos... Hermana Olguita también de Nacosari. Sí, ya la vi. Ah, ok. Hermana Ana Patricia Arias, ¿verdad? Que el Señor me le bendiga mucho. Nuestra hermana Betty también de Guatemala, la saludamos. Amén, amén. María Luisa Monroy también, la huichita. Tu prima, ¿verdad? Hermano Francisco Coronado, dice, ¿verdad? Hermana Cintia también la bendecimos. Hermana Vero en Nacosari, hermana Estefana también. Amén. Hermana Miriam Navas también la bendecimos a ella, a toda su familia. Saludos al hermano Martín. Amén. Y a la hermana Reina también. Amén. Y a su hermana Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth. Muy bien. Por ejemplo, el hermano Francisco comenta algo, ya dije el nombre, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el comentario. Dice, amén, si Jesús siendo Dios se montó en un burro para entrar a la ciudad, ejemplo de humildad, sí es cierto. El dejar que el Señor establezca su gobierno sobre nosotros es un acto de humildad, ¿verdad? También reconciliarse con el hermano, también buscar la paz, todo esto es hacer un acto de humildad. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Qué lindas todas estas aportaciones. Qué mejor ejemplo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, va la humildad. Sí. Saludamos también a Paloma. Yo sé que ahí también está Palomita. Palomita, un abrazo grande para ti. Ya haber dicho, no, me volvieron a saludar. Sí, pero me acordé de ti, ¿ya viste? Amados hermanos, yo quiero cerrar el programa con este pensamiento. Estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia dice que son tiempos malos los que estamos viviendo. Yo le quiero dar un consejo. No se deje desanimar por el enemigo. No se deje mentir por el enemigo. No se deje, engañar por el enemigo. Rindámonos a Dios. Tengamos un altar en nuestro hogar. Un altar de adoración a Dios. Porque el enemigo sabe que su día está cerca. Que pronto le llegará su juicio. Y no se quiere ir solo. El infeliz, que el Señor lo reprenda, quiere ver cómo le quita la paz y la bendición al pueblo de Dios, pero usted y yo tenemos las armas más poderosas por medio de la revelación del Espíritu Santo, y una de ellas es hacer un altar. El cristiano que tiene un altar, una devoción con Dios, va a ser de mucha bendición en este final de los tiempos. Amén. Amén. Sí, yo creo que el Señor está convocando a todos los valientes a que todas las tropas se reúnan, y pues tú y tu tropa tienen que, como familia, reunirse y hacer ese altar de adoración al Señor, no solo en tu hogar, en tu casa, sino que también en ti mismo, ¿verdad? Porque somos un altar de adoración para el Señor. Y yo creo que desde casa se empieza a hacer ese altar, ¿verdad? No pretendamos que hacer un altar afuera o pretender, no, hermano, desde casa es que se inicia ese altar. Y si el Señor pues hoy puso en nuestros corazones que poder trasladarle esta palabra,
creo que el Señor está hablando, no solo a nosotros también, sino que a todo el pueblo, ¿verdad? De que Amén. le dediquemos nuestra casa al Señor, que le dediquemos nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia al Señor. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas porque Él va a venir por una familia unida, ¿verdad? Que esté en comunión, y creo que este es el tiempo para poder alcanzar todo aquello y dejar atrás el pasado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero si el Señor quiere y lo permite, nos vemos el próximo martes aquí conversando de la palabra del Señor. Recuerde que nuestros servicios son los miércoles y domingo a las, ¿qué horas? Miércoles a las 7 de la tarde y los domingos 11 de la mañana y 7 de la tarde. Estamos ubicados aquí en Hermosillo, en Avenida D56, entre CAE y CAEJ de la Colonia Arcoíris. Te invitamos a que asistas, a que juntos busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y nos vemos el próximo martes con el favor del Señor. Amén. Antes de irnos, quiero saludar a la hermana Carlita. Carlita, Dios te bendiga. ¿Carlita qué? Carlita de Verán. Ah, de Verán, un abrazo. Y hermana Jenny de Caro también, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.